bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es el señor Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, gracias por la invitación. De Herrera y Santo Domingo, ¿verdad? Bueno, es Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera. Hace ya unos meses acabamos de cambiar el nombre porque nos convertimos en una asociación nacional. Estamos organizando la asociación a partir de que nos hemos convertido ya en asociación nacional. Bien. Los empresarios de Herrera, la asociación, ha sido una entidad muy vanguardista y de mucho empuje, porque realmente fueron los que se fajaron a que la zona realmente se industrializara, exigiendo también los beneficios marginales que se le otorgaban por ley, haciendo cumplimiento de esto a los gobiernos. Pero ser presidente de una institución como esta siempre trae muchos problemas porque hay mucha gente que le agradece las cosas que se hacen, pero hay una gran parte de la gente que no agradece. Y los gobiernos solamente agradecen si usted hace las cosas que el gobierno le interesa. Cuando usted reclama a los gobiernos sobre lo que son intereses que son para los industriales, quizá usted es enemigo del gobierno. El gobierno de turno. Si mañana cambia el que lo está apoyando, pues entonces es lo mismo. Para usted, ¿qué representó o ha representado ser presidente de la Asociación de Empresarios e Industrias de Herrera, que usted lleva ya un segundo periodo? Así es. Que termina ahora en diciembre, si mal no estamos claros. Los periodos son de 2 años. Pero según como hemos conversado, usted fue permitido, se modificó el estatuto para que usted fuera reelecto por 2 años más. Así es. ¿Qué ha representado para usted esos casi 4 años de lucha intensa y de debates en la República Dominicana? Bueno, si algo agradezco es haber conocido el país por dentro. Conocer el país político, el país empresarial, las luchas de poderes que se dan al interior, ¿no? La lucha de intereses. Yo decía a mi esposa hace un tiempo, hace un par de semanas, eso, que me ha permitido ver las bondades de mucha gente dentro del sector empresarial, dentro del sector político, pero también ver muchas perversidades, ¿no?, dentro de estos sectores. Gente que aman este país, quieren trabajar por este país, y gente que simplemente defienden intereses muy particulares sin importarle el país. Entonces, a veces uno se lleva sabores amargos, pero nada, esto es una labor ciudadana que hemos tratado de ejercer con todo el compromiso posible, y siendo justo y tratando de no quedarme callado, ni quedarnos callados ante esas situaciones que pasan en este país y que son la responsabilidad de todos los ciudadanos, advertir, proponer cómo se van a cambiar las cosas. Creo que me ha permitido ejercer, además de empresario, ejercer una labor ciudadana, y eso no tiene precio. Y además honorífica. Honorífica. Bien, don Antonio, ser presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Herrera, o Herrera nos acostumbraremos ahora. Sí. La de. Me trae 2 preguntas. Primero, con respecto a otras instituciones, a otras asociaciones. Vemos que siempre hay posiciones diferentes de su asociación, la asociación que usted dirige, con respecto, por ejemplo, a las posiciones del CONEP y de otras asociaciones que a veces dependen del CONEP, como los industriales, la IRD y todo esto. ¿Le da mucho trabajo consensuar posiciones, o ustedes tienen totalmente un criterio independiente y no dependen en nada de este tipo de instituciones empresariales? La parte de la juventud, el Ángel, el CONEP, la Asociación de Industriales y todo eso. Y la segunda pregunta es con respecto a las posiciones. Escuchamos a veces industriales de la zona que usted representa decir, bueno, pero esa puede ser una posición de él, de suya.
cuando usted lleva a los medios de comunicación una demanda, una problemática nacional, ¿cómo hacen en su institución para llevar esto? ¿Es la posición suya o en las reuniones de ustedes se plantean estas posiciones para que usted a través suya como presidente la haga pública? Bien, lo primero es que con respecto a los otros gremios, nosotros nos hemos mantenido independientes del CONET y hemos tenido históricamente mucha diferencia en cuanto a ver el desarrollo país. Mire, nosotros nacimos en el año 70 y nacimos bajo la ley que usted mencionó de incentivo industrial y nacimos también en lucha permanente dentro del Consejo de Desarrollo Industrial, como se llamaba en ese momento, porque ese mecanismo decidía a quién se le daba o no los incentivos. Entonces, ese mecanismo estaba mayoritariamente compuesto por los empresarios que le habían servido a la dictadura de Trujillo y a los gobiernos de Balaguer de prácticamente legitimación. Entonces ahí se hacía lo que ese grupo decidía. Okay. Y es el grupo que todavía en el sector empresarial sigue marcando la agenda nacional. Entonces nosotros nacimos en esa lucha constante dentro de ese directorio. Y por eso nuestros miembros, nuestros asociados, nuestros presidentes, pasados presidentes, todos, nacieron con esa lucha porque eran empresarios que no venían del empresariado tradicional. Entonces empezamos a tener posiciones diferenciadas hasta hoy. Nosotros no somos críticos por ser críticos. Somos, como decimos ya, tenemos la filosofía de poner los intereses primero que los intereses corporativos, porque entendemos que si no tenemos país, si no tenemos un ambiente donde podamos producir, pues no vamos a poder producir en este país. Lo primero es el país y luego nuestros intereses. Entonces siempre hemos partido de esa posición. Mire, allá se toman decisiones colectivas. Por ejemplo, con respecto al pacto eléctrico, fue una posición tomada por el directorio. Después de discutir el borrador del pacto eléctrico, e inclusive se convocó un taller con expertos importantes del país, con expertos importantes de los organismos internacionales, y al final se tomó la decisión de no firmar el pacto eléctrico. O sea que las decisiones y las posiciones públicas generalmente obedecen allá no a una posición de Antonio Taveras. Claro, Antonio Taveras, como dirigente de la organización, presidente de la organización, tiene sus matices, su forma de ser, su forma de pensar, su visión acerca de muchas cosas, y naturalmente eso se discute. O sea, eso se discute. Allá nadie actúa individualmente. Esto es un gremio colectivo. Inclusive nosotros tenemos años reuniéndonos los viernes, pasado presidente, algunos directivos, para analizar situación país. Consensual. Situación país. Y específicamente, ¿cuál fue la razón fundamental de no firmar o no estar acorde con lo del pacto eléctrico? Exactamente, ¿en qué medida le afectaba a Herrera, vamos a decir, a sus asociados o al país? Porque al país, porque nosotros no tenemos un solo asociado que tenga intereses en el sector eléctrico. Gracias a Dios no lo teníamos. Entonces, no tuvimos esa contradicción. Okay. Siempre defendimos los intereses del 98% de los sectores empresariales, que son pequeños y medianos empresarios en este país, y defendimos los intereses de la ciudadanía, defendimos los intereses del país y la necesidad de que nuestras empresas se hagan más competitivas. ¿De qué no estaban defendiendo entonces? Mire, nosotros duramos 3 años, ahí hubo una labor de mucha gente, pero al final la balanza se inclinó para un solo lado. Hubo un momento en que nosotros, junto con el CONET, propusimos 10 puntos fundamentales para resolver el problema eléctrico, y esos 10 puntos fundamentales eran un resumen de 800 propuestas que había. Ahí en esos 10 puntos nosotros proponíamos definir el rol y el papel del Estado en un nuevo esquema eléctrico. ¿Cómo íbamos a tener un regulador independiente de los sectores empresariales y de los sectores políticos para que regulara el sector, un sector
que maneja tantos recursos, tanto dinero, tiene que tener independencia para regular. Independencia para que en este país haya competencia abierta cuando vengan de todo el mundo a competir por la generación eléctrica y sobre todo independencia también para regular las distribuidoras, que son el talón de Aquiles en este país. Nosotros también tuvimos diferencia con el Plan País a 30 años que hemos planteado de desarrollo energético, que tiene que ver mucho con el desarrollo también de las energías alternativas limpias. Con la distribuidora planteamos algunos esquemas. El gobierno decidió quedarse con la distribuidora, quedarse con su administración y prácticamente no aceptar un órgano de vigilancia en todo el proceso, como se había planteado en principio. Aceptó un órgano de vigilancia al proceso de reingeniería, pero un órgano de vigilancia que estaba compuesto mayoritariamente por el gobierno. Entonces tú no tenías cómo tú hacer que las cosas acordadas ahí adentro para resolver los problemas de las distribuidoras, que repito, son el talón de Aquiles del problema eléctrico de este país. Entonces tú no tenías mecanismos idóneos para que las cosas aprobadas ahí se cumplieran. Entonces, fueron muchos puntos, muchos factores. En algunos momentos, sobre todo en el 2008, el país hizo un acuerdo con el Banco Mundial y con el BID para resolver el problema eléctrico. Y hizo un plan y una hoja de ruta que tampoco la cumplieron. Y era una hoja de ruta que quizá era más concreta que lo que nosotros sacamos en el pacto eléctrico, y el país no cumplió. Entonces, nosotros entendíamos en ese momento que si no se resolvía el problema del regulador independiente del gobierno, de los partidos políticos, de los sectores empresariales, para que regular independiente, no íbamos a tener un sistema eléctrico competitivo. Y ahí arrancaba el primer problema. Si nosotros no resolvíamos el problema, la distribuidora, con las pérdidas que tiene, entonces no íbamos a resolver el problema. Si nosotros, mire, para que usted tenga una idea, el desorden en ese momento, y sigue existiendo, era tal que cuando nosotros empezamos a discutir en las mesas, solicitamos los activos, que nos dijeran cuáles eran los activos y cuáles eran los pasivos, por ejemplo, de las EDES o de la CDEE. No había documentación de eso. Apenas después de mucho esfuerzo nos llevaron unos estados auditados al 2011 y estamos en el 2015. O sea, para que usted vea el desorden. Con respecto a Punta Catalina. La última auditoría de las EDES y de la CDE está al 2015. 2011. Al 2011, perdón. Al 2011, en ese momento. Con respecto, por ejemplo, a las inversiones en Punta Catalina, nosotros no recibimos nada en esas discusiones. O sea, ni cuánto era la inversión, ni nada. Entonces, al final era una discusión donde tú estabas sentado tratando de lograr cosas. O sea, y nosotros, como asociación, discutimos que, por ejemplo, yo dije, mi nombre no va a aparecer en un documento para que en 8 años a mí se me llame sinvergüenza por haber firmado algo que no iba a resolver el problema y que, al contrario, tenía en su interior muchos manejos de intereses particulares. La posición de la Asociación de Herrera con respecto al tema del precio de los combustibles en República Dominicana. Tenemos unos costos que tienen los combustibles, incluidos impuestos, transporte, lo que gana el detallista, la distribuidora, en fin, algunos puntos que encarecen y que le suben más de 100 pesos a un galón de lo que sea. Y cuando internacionalmente el combustible, el petróleo, se pone más caro, como ahora que anda por los $70 el barril, entonces comienzan los problemas en República Dominicana, los problemas de transporte. En las mismas empresas se encarece el transporte de las mercancías, el transporte del personal. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a qué se puede hacer
con este problema del precio de los combustibles? Mire, lo primero es que el combustible es transversal a todos los costos que tienen las empresas y encarece la vida de la gente. Cuando un camión baja de Jarabacoa o Constanza con tomate o cualquier legumbre y le suben el gasoil, pues ese productor va a tender a subir los precios y los consumidores van a comprar eso más caro. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos produciendo en nuestras empresas, tenemos 2 o 3 plantas porque el sistema eléctrico, repito, no sirve. Entonces tenemos que producir con mayor cantidad de gasoil y ese costo hay que agregárselo necesariamente al producto final. El combustible lo encarece todo. Y eso es un problema que tienen los países como el nuestro. Pero aquí hay una situación que además de ejercer la presión de los precios internacionales del petróleo, aquí hay una situación, es que hace ya bastante tiempo se decidió cobrar un impuesto a cada galón de combustible como forma de aumentar la presión tributaria del país. Eso está pesando mucho a la hora de ser competitivo, porque repito, el combustible es transversal que toca a todos los procesos de producción. Sí. Para resolver eso, habría que irse a una gran reforma fiscal. El Estado dominicano en este momento no soportaría el gobierno bajar los precios de combustible tocando los impuestos. Claro. Tocando los impuestos. Para eso habría que hacer una gran reforma. Y de eso depende el presupuesto. Aquí hay mucha situación, además de ese impuesto de cada galón, a veces te cobran de impuesto 80 pesos, cosa nunca vista en ningún país. Pero también hay un problema, es que en principio el Estado ha monopolizado, como si fuera una cuestión de seguridad nacional, ha monopolizado los combustibles y sus precios, no hay competencia abierta. Pero en los últimos tiempos ha dejado entrar 2 o 3 empresas que también han vuelto, junto con el Estado, un oligopolio y manejan todo esto. Bueno, se ha denunciado, y el propio gobierno lo ha dicho, que ha habido mucho manejo que no han sido correctos y por lo cual también el país ha pagado muy caro el galón de combustible en algunos momentos. Yo pienso, y nosotros desde la asociación pensamos, que el país no puede seguir poniéndole parcho a las cosas. Aquí hay que hacer transformaciones profundas en términos de la fiscalidad. Aquí nos gusta empezar a remendar cosas. Y hay cosas que ya no se pueden, hay cosas que ya hay que transformarlas totalmente. Y la fiscalidad es una, el sistema de pensión es otra, la seguridad social, el problema del transporte es otro. En fin, las transformaciones acá hay que hacerlas globales y sentarse con un compromiso ciudadano, tanto los gremios empresariales, los sindicatos, el gobierno. Entonces ir a una mesa para tratar de tener un país mejor gobernado, una gobernanza que pueda echar este país hacia adelante. ¿A usted se le considera, dice la gente, como un presidente que le ha dado mucha funda a este gobierno, al gobierno de Danilo Medina? Pero usted no ha sido presidente en otro gobierno de la asociación, sino en el gobierno de Danilo Medina. Y estamos hablando de transformación en la estructura de fiscalización, de fiscalidad del gobierno dominicano. Y tenemos una presión tributaria que dice el gobierno que es baja y que mucha gente entiende que no es baja porque hay muchos otros componentes adyacentes que deben aumentar la presión. Pero cuando se habla de gasto tributario o incentivos fiscales, se habla de exenciones que se le dan a los empresarios para que ellos pues produzcan cosas que se supone que va en beneficio del consumidor, porque eso no aumentaría el costo del producto. Pero mucha gente piensa que esas exenciones van a los empresarios. Y entonces viene el dilema de que vamos a quitar los gastos tributarios para que el gobierno recaude más dinero y lo pueda convertir en obras sociales para la población. ¿Qué usted cree, real y efectivamente, de los gastos tributarios, si deben ser parte importante de la transformación
de una reforma, como dicen, integral, que se llama muy lindo integral, para que realmente efectivamente esos costos no vayan al producto o vayan al producto y se conviertan en un costo mayor para los contribuyentes? Bueno, lo primero es que nosotros no le damos funda a nadie, como usted dice. Nosotros tratamos de ser realistas, de ser críticos, de ser propositivos, porque amamos este país, queremos un ambiente de negocio diferente, queremos que la gente viva bien, queremos que nuestras empresas se desarrollen y entendemos que ejercemos un papel ciudadano con esto, ¿no? De responsabilidad ciudadana. Correcto. Mire, con respecto al gasto tributario, que anda por 6.3 del PIB, ¿no? Los países establecen incentivos a sectores que entienden que deben de impulsarse en un momento determinado. Siempre esos incentivos se otorgan a sectores donde se le pone algún tipo de meta a cumplir y se le marca el tiempo donde esos incentivos llegan y deben de terminar. Que deben tener término. Claro. Si usted no cumple con lo pactado para darle ese incentivo, pues se le quita. O si ya se le pasó el tiempo y no pudo desarrollarse en 10 años, por ejemplo, se le quita. Ahora bien, eso en este país no ha pasado. Ha pasado con muy pocos sectores que se han identificado. El caso del turismo o el caso de zona franquicia ha sido permanente. Cuando se habla de los sectores empresariales, yo pienso que generalizar no es bueno. Aquí, fíjese, ha habido incentivos a sectores empresariales por componendas políticas, por un lado, por favorecer a algún sector porque me ayudó en la campaña o porque presioné por mi poder mediático para que me den eso. Okay. Entonces no ha obedecido muchas veces a una visión del desarrollo país. Correcto. Y eso está mal. Okay. Segundo, ha habido también sectores que han presionado, quizás no de las cúpulas empresariales, pero sí de otros sectores, por ejemplo, sindicatos también, para que le den cierta ventaja y ciertos incentivos. Esos incentivos no son buenos para la economía, porque no parten de la visión del desarrollo país, sino parten de esas presiones que nada tienen que ver con el desarrollo. Aquí ese 6.3 del gasto tributario, 3 puntos se van en las secciones del ITEBI. Del ITEBI. Es decir, 3 puntos porque el ITEBI se exonera generalizadamente. A usted, por ejemplo, cuando va a comprar un churrasco, le exoneran el ITEBI y usted puede pagar su ITEBI, no debería. Debería de exonerar, buscar forma de cómo exonerar el ITEBI a la gente muy carenciada. Claro. ¿Te entiendes? Pero a mí, que voy al supermercado a comprar un producto X, donde los pobres no comen ese producto, no tienen por qué exonerarme ese ITEBI. Y eso es una distorsión. El otro 3 puntos obedece una parte al turismo muy mínima, otra parte a zona franca y otra parte que sí está muy mal a sectores, por lo que le dije. Sectores que no han sido estudiados para darle esos incentivos, sino que obedecen a otro tipo de lógica que nada tienen que ver con el desarrollo productivo. Pero parece como quiera que es el porcentaje menor. No, eso es, bueno, a un sector le exoneran el combustible, a otro sector también, a otro le exoneran esto, entonces no puede ser. Exacto, ¿Por qué? Porque a mí como empresario no me exoneran nada. Entonces el que está al lado le exoneran el combustible. Correcto. Entonces no vamos a competir jamás. Claro. Entonces yo pienso que todo eso aquí hay que resolverlo. Sí. Todo eso aquí hay que resolverlo. O sea, nosotros no podemos hacer un sector empresarial más competitivo que otro. Uno de los problemas fundamentales de este país es las altas concentraciones de los mercados por el predominio de algunos sectores sobre este mercado. Y fíjese, el 98% de los sectores empresariales de este país son MIPYME, son pequeñas y medianas empresas. Para que usted tenga el dato, el 84% de las empresas de este país emplean de 1 a 15 trabajadores, los formales, para que usted vea el tamaño de nuestras empresas. Entonces, si usted no logra un mercado abierto, una economía bien competitiva
ese 84% de las empresas pequeñas y medianas, ese 98%, perdón, no van a ser capaces de ir escalando hacia otra posición. Por eso hay un gran porcentaje de esas empresas que tienen una mortalidad a 4 años. Entonces no se pueden desarrollar. Claro, eso es un factor. Hay cientos de factores de trabas que existen en este país para hacer que estas empresas no se desarrollen. Nosotros necesitamos mercado competitivo, una economía de competencia libre, bien regulada por órganos reguladores, pero libre, que no se permitan monopolios, no se permitan oligopolios, sino que cada quien compite en base a su fortaleza. Entonces, una pregunta, en el caso de ustedes, perdón, Michelle, en el caso de ustedes, los empresarios de Herrera, vamos a llamar así, formalmente al gobierno ustedes han planteado esa posibilidad, esas opciones de que el gasto tributario se examine, se verifique y lo que no fuera realmente como una contribución a la producción nacional y que real efectivamente vaya a ser traspasado al consumidor, se elimine. Claro, lo hemos hecho público, también hemos propuesto en diferentes ocasiones cómo el gobierno pudiera estar eliminando. Hace 2 años propusimos cómo pudiera estar eliminando 20.000 millones de pesos del presupuesto anterior. Y siempre hemos estado trabajando eso. Por ejemplo, este presupuesto, nosotros tomamos una posición frente al presupuesto actual y decíamos que no partía sobre bases realistas. Primero porque los gastos corrientes siguen aumentando. La inversión de capital sigue disminuyendo. La deuda sigue aumentando. No se han tomado en cuenta para este presupuesto algunos factores externos que son importantes y que van a afectar la economía posiblemente entre el 2019 y el... ¿Ya ustedes hicieron un análisis del presupuesto 2019? Sí, ya lo hicimos. Y inclusive... ¿Cuál? Sí, dígame. Inclusive externamos nuestra posición con respecto a eso. ¿Y cuáles son esos factores que van a afectar el 19 y el 20? Bueno, la misma subida del petróleo, por ejemplo, porque el presupuesto actual está hecho en base a un precio de 63. Entonces, cada dólar que sube el barril del petróleo, la factura petrolera te sube en 62 millones de dólares. Estamos hablando casi 3.000 millones de pesos. Entonces, es un factor que ya te desvirtúa el presupuesto y hace que posiblemente el déficit se aumente. Otros factores también, por ejemplo, la misma tasa de interés de los Estados Unidos. Que también hay que tomar en cuenta que ya todavía falta una subida de aquí a diciembre. Sí, subió ahora y se supone que vienen otras más. La economía... ¿Y no está de acuerdo el presidente Trump? Bueno, inclusive ha enfrentado a la economía norteamericana ya empieza a dar síntomas de que ya no va a tener ese crecimiento de un 4% y que nos ayuda a nosotros mucho. Entonces, esos son factores a tomar en cuenta. Los préstamos también, por ejemplo, en ese presupuesto hay una partida que son entradas extra que no sabemos de dónde la van a sacar, porque el año pasado hubo una entrada extra de 10.000 millones de pesos producto de la venta de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana a AMBET. También no sabemos dónde van a buscar 100.000 millones de pesos sin hacer ningún tipo de reforma. No sabemos. Entonces son interrogantes que nosotros hemos expuesto públicamente sobre el presupuesto nacional. Este país, señores, no puede seguir sustentando un desarrollo en base a préstamos internacionales, a hipotecar permanentemente este país, porque eso es una gran irresponsabilidad con las generaciones que vienen. Este es un país que no hemos vanagloriado con el asunto del crecimiento. El crecimiento es importante. Ahora, la calidad de este crecimiento es más importante todavía. Nosotros hemos tenido un crecimiento en base a un aumento de la demanda de consumo, pero ¿qué pasa? Esta demanda no ha sido suplida por la industria nacional, por las empresas nacionales, y por eso hemos tenido que importar tanto. Nosotros hemos estado importándolo todos los últimos años, y eso es una gran presión sobre las balanzas comerciales, sobre la misma balanza de pago y todo eso, ¿no? Mire, ¿cómo que dicen por ahí que el corazón del cuchillo, el la corazón de la llama, así solo es. conoce el cuchillo? Le voy a hacer una pregunta de ciencia ficción. Vamos a ver.
que puede ser realista. Si usted fuera el presidente de la República en este momento, ¿qué usted con su equipo de gabinete haría para hacer realista el presupuesto nacional? ¿Cómo usted manejaría esos 200.000 millones de pesos que el Estado dominicano va a tomar prestado para poder completar lo que no va a generar como ingreso y que se supone que está justificando porque son acciones que van a hacer en beneficio de la población? La deuda es un tema siempre muy manido, vamos a decir así, que la gente, mira, que bajen la deuda, que suba la deuda, aquello. ¿Cómo usted lo haría para nosotros decir, mira, es verdad, bajó la deuda, no tomamos más prestado, ajustamos el presupuesto y eso es lo que hay? Son 600.000 en vez de 900.000 millones. Mire, si usted me pone a mí en ese papel, yo le diría, bueno, aquí hay que transformarlo todo. Aquí hay que transformarlo todo desde el papel que está jugando el Estado, que está siendo un Estado muy débil, que ha perdido todas capacidades de intervención en los públicos, es uno. Transformar esa capacidad de Estado en la intervención pública. Eso es una. Segundo, mire, usted no puede en su empresa o en la empresa grande, que es el país, vivir permanentemente tomando prestado para usted pagar las quincenas de sus trabajadores. Eso es imposible. Entonces, a eso hay que buscarle solución. Si usted necesita aumentar la presión tributaria, primero tiene que lograr confianza en la gente. Este es un país que ha perdido totalmente la confianza. Lo primero es que hay que generar confianza. ¿Por qué? Porque la gente dice, no pago los impuestos, primero porque el gobierno del Estado no está cumpliendo con su función de proveer bienes públicos, es decir, buen transporte, buenas facilidades médicas. Eso no es una excusa, siempre... Perdón. O sea, eso es un factor que sale en todas las encuestas. La gente tiene que pagar sus impuestos y exigir derechos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que generar es la confianza para que la gente pueda pagar sus impuestos. Segundo, aquí tenemos que ir a una justicia distributiva. Una justicia distributiva para que no haya tantas iniquidades. El que gane más, que paga más. Aquí tenemos que ir a un gobierno en estado transparente para precisamente crear ese estado de confianza en la gente y en los sectores productivos. Pero un factor importante en esto es que usted no puede dar lo que no tiene. Nosotros hemos desbaratado prácticamente el área productiva de este país. O sea, los sectores productivos en este país de agregado de valor están prácticamente en el suelo. Nosotros hemos desbaratado a nuestra industria. Nosotros hemos desbaratado nuestras capacidades del campo para producir, a pesar de visitar sorpresas, lo que sea, porque no hemos tenido políticas públicas integrales, políticas públicas que toquen sectores, no como personas e individuos. Entonces, yo empezaría por transformar esta economía, que creo que es básico. Y transformar esta economía significa prestarle atención a ese 98% de los sectores productivos que son pequeñas y medianas empresas, que es el corazón, el sostén de una economía como esta. Y hoy tienen tanta barrera que le impiden crecer. Si nosotros dinamizamos ese sector, la economía se va a mover más rápido, la movilidad social será mucho más rápido también. Nosotros tenemos grandes retos con la apertura comercial. Nosotros tenemos que resolver esos retos. Nosotros tenemos que encadenar este país a la cadena global de valor. Pero si nosotros no tenemos empresas competitivas, no podemos hacer eso. Entonces yo pienso que aquí hay que transformarlo todo, aquí hay que refundar todo esto, empezando con la economía, empezando con el Estado, con las agencias del gobierno, que aquí hay 20.000 agencias duplicadas para supuestamente brindar servicio a la ciudadanía que no lo están brindando. Son agencias llenas de gente que no están trabajando, cuando muchas dice de ellas, agencias son botellas. instituciones. Me refiero a las instituciones, Sí. ¿te entiende? Entonces, todo eso hay que transformarlo. Yo, como usted dice, si yo fuera el presidente, hiciera todo eso, llamaría a una gran concertación
ciudadana haría que recobráramos la confianza y que este país se pusiera a trabajar en una misma dirección. Todo el mundo confiando en las instituciones, porque las instituciones habría que fortalecerlas y transformarlas. O sea, yo pienso que el país no puede seguir como va. El país tienen que generarse las confianzas necesarias para que entre todos podamos cambiar esta situación. Si nosotros no hacemos los cambios ahora, en 20 años, yo siempre he dicho, en los últimos tiempos, seremos una nación, un país tan pobre como Haití, y no nos merecemos eso, porque nosotros tenemos muchas potencialidades para nosotros desarrollarnos y convertirnos en un gran líder en el Caribe y en América Latina, por todas las potencialidades que tiene esta economía, que tiene este país. Somos un mini continente en términos agropecuarios y lo estamos desperdiciando. Nuestros campos están desolados, tienen un 48, 49 de pobreza, a veces un 80% de pobreza. No hay luz, no hay agua potable, no hay nada. Entonces nadie quiere vivir en esas condiciones. Y a veces prefieren venir a engrosar los cinturones de miseria en los barrios para tratar de conseguir un trabajito o irse al mercado, informar de sus empresitas, de sus pequeños negocios para sobrevivir. Entonces yo pienso que este país hay que verlo global, integral, no verlo como se está viendo ahora, segmentado, o verlo en términos de ciclos electorales. Aquí este país necesita transformaciones, señores, que son corto, mediano y largo plazo. El problema eléctrico aquí se resuelve rápido si hay, no me gusta decir voluntad política, valentía política para romper los intereses que hay ahí de carácter privado. Aquí el transporte igual, el problema de la salud pública también. Esos son problemas que se resuelven rápido, teniendo una visión país, una visión colectiva y no dejarse amedrentar por sectores económicos que defienden prácticamente solo sus intereses. Los gobiernos tienen que ver colectivamente, tienen que caminar, tienen que trabajar para el colectivo, no para segmentos privados. Mire, aquí hay un problema con la educación que hay que empezar a resolverlo ya y estamos tarde. Aquí la formación del dominicano y la dominicana no nos da en estos momentos para nosotros relanzar la productividad de nuestras empresas, una visión productiva diferente, no nos da. Entonces aquí hay que trabajar aceleradamente en ese capital humano que hoy no lo tenemos y que no nos ocupamos en las décadas anteriores de formar. Y nos hemos encontrado con un mundo muy disruptivo, muy cambiante permanentemente. Y nosotros solamente formamos bartenders para que atendieran en las áreas de turismo, camareras, mucamas para que tendieran cama en las áreas turísticas. Solamente nos conformamos con que nuestras mujeres y nuestros hombres en la zona franca pegaran un botón y un bolsillo, o que la gente deprimida se conformara con esperar los 100 o 150 dólares de remesa. Entonces el mundo cambió y nosotros nos hemos quedado igual. Entonces el gran reto de este país es hacer todas esas transformaciones para poner el país a producir, a que nuestras empresas sean más competitivas, a que podamos ir a ese mundo que hoy se ha convertido en una sola zona de comercio y que nosotros no tenemos prácticamente nada que llevar con valor agregado a ese mundo. Los retos son muchos en este país y yo pienso que con una gran concertación de la gente que amamos este país, de los sectores productivos, los empresarios, del liderazgo político que tiene que aterrizar y tiene que participar, porque es su obligación, en esta cruzada de desarrollar este país entre todos. Vimos declaraciones suyas también en sentido de lo que son las pensiones que están dentro de la seguridad social, la salud y el sistema de pensiones. Como asociación, nos quedamos como estábamos, modificamos esa ley, acabamos, van a influir ustedes en acabar de lograr las modificaciones necesarias en la ley de seguridad social. Mire, es que yo repito, aquí no se puede seguir haciendo parche. Nosotros estamos hablando de, en estos momentos, modificar el Código de Trabajo, eso es una parte. Si usted modifica el Código de Trabajo sin transformar la seguridad social y las pensiones, no va a hacer nada. Mire, el problema de las pensiones acá
y lo hemos dicho ya, es una bomba de tiempo. Nosotros, como sociedad, vamos a echar a un lado como bagazo, después que me he exprimido a cientos de hombres y mujeres que han sustentado esta economía por muchos años, y lo vamos a pensionar con una pensión de 7, 8 mil, 9 mil pesos que no le va a alcanzar para comprar los litros de leche. Nosotros en este momento tenemos alrededor de 460.000 personas, casi 500.000 personas entre 65 años. En casi una década más, década y media, se va a triplicar. Porque esto es una sociedad que ya ha empezado a envejecer. El bono demográfico que teníamos de una población joven ya empieza a paralizarse. Eso va a tener mucha presión sobre el problema de la seguridad social, sobre la salud y sobre todo sobre las pensiones. Entonces, eso hay que resolverlo. El sistema de capitalización individual no ha dado resultado en ninguna parte y no está dando resultado en este país. Y en 9 años, cuando empiecen los primeros pensionados en masa del sistema, entonces esa gente no van a tener nada con qué vivir. Y eso va a ser un grave problema social. Mientras que por un lado, el manejo de 4 empresas, de 4 bancos en este país, de los fondos de pensiones que están manejando casi 560.000 millones de pesos, con una ganancia excesiva por la intermediación y una ganancia excesiva prestándoselo al gobierno para cubrir déficit del Banco Central y prestándoselo a Hacienda para también cubrir déficit del gobierno. El 80% de ese dinero de las pensiones lo tiene el Estado dominicano para cubrir déficit. Y nosotros hemos dicho, si en estos momentos las pensiones, la superintendencia de pensiones dijera, dennos nuestro dinero que lo vamos a manejar, no tendrían cómo dárselo en este momento. Entonces, es una crisis futura que nosotros estamos diciendo que hay que evitarle a este país. Y nosotros no podemos ser tan desagradecidos como sociedad, señores, que cuando se pasa una gente, un ciudadano, una ciudadana dominicana, trabajando durante 30 años, lo tiremos al zafacón. No puede ser, una sociedad no puede hacer eso. ¿Tú entiendes? Y hacia ese camino es que vamos si no resolvemos eso. Bien. El licenciado, al principio del programa decía Andrés Terrero explicando que usted termina su segundo periodo ahora en diciembre, y con todo este sacrificio y todo esto que uno ha visto a lo largo, recuerdo hace 3 años y medio, cuando usted iniciaba en la asociación, que realizamos un primer programa. Así es. Allá cuando este programa básicamente estaba iniciando. ¿Qué va a hacer usted a partir de enero? ¿A través de qué institución o cómo va a aportar a la sociedad dominicana después de tanto estudio, tanta preparación para poder participar y ayudar, aportando todas estas ideas y soluciones a los dominicanos? ¿Hacia dónde va usted? Bueno, yo voy hacia donde... ¿Usted no se va a quedar en su casa? No, imposible. Imposible, yo quisiera, pero es imposible. Yo, si me pregunta qué quiere Antonio Taveras, bueno, pues ya, después de 25, 30 años trabajando duro, entonces con ahorro, y digo, bueno, yo quisiera ya descansar y me dejar Jarabacoa, pero yo sé que eso no va a ser posible. No, aquí hay un solo camino, y es contribuir, ¿no?, a que esta sociedad avance. O sea, no hay otro camino que no sea eso, desde cualquier posición, sea de presidente, pasado presidente, de otro gremio, de donde sea, pero... O de la presidencia de la República. Poner nuestro granito de la República. Bueno, yo voy donde la vida me lleve, los compromisos me lleven, y hacia ahí voy. O sea, está disponible, eso es lo que quiere decir. Bueno, estoy siempre disponible para trabajar por este país, sea desde el gremio, sea de donde sea desde la academia, de donde sea desde mi empresa, sea de una fundación. Yo tengo una fundación, entonces, de donde sea, aportarle a este país. Mire, no voy a hacer una pregunta, sino voy a hacer un comentario, porque no creo que vale la pena hacerlo y no dejarlo en el aire. Y le prometo que vamos a coordinar para que pronto hagamos una entrevista para que discutamos el tema. Debo decirle que no comparto su posición sobre la seguridad social en el tema de pensiones. Bien. Desde el punto de vista personal.
Yo no creo que el sistema de capitalización individual haya fracasado todavía. Podemos tener una perspectiva casi negativa, pero no de fracaso. Pero lo podemos discutir cuando nos vamos a reunir. Y, mire, nosotros vamos a tener el 7 de noviembre un encuentro en la asociación, el encuentro almuerzo, la tertulia que tenemos cada mes. Hace años que lo dan. Sí, que vamos a discutir ese tema. Don Ariméndez Díaz Santana va a ser el panelista principal. Excelente, el primer gerente de la Seguridad Social. Sí, va a ser el panelista principal. Las CRES va a estar en un panel junto con Pepe Abreu y una persona que hemos querido de la Superintendencia de Pensiones o de las AFP que estarán ahí discutiendo todo esto. Así que le invitamos, será en el JW Marriott del Blue Moon, en el salón de conferencia el día 7 de noviembre. Pues yo voy a estar ahí. Ojalá lo anote para que puedan ir todos, para que tengamos una discusión. Ahí van a estar los organismos internacionales, va a estar el país, una representación del país discutiendo. Muy bien, muy bien. Y finalmente le quiero decir, el Banco Central no tiene déficit. El Banco Central tiene un déficit cuasi fiscal. Bueno, eso mismo, un déficit cuasi fiscal, producto de la crisis bancaria. Pero quería aclarar eso porque pero yo hablé de déficit cuasi fiscal. Usted dijo el déficit fiscal. No importa, es para corregirlo y así, de todo modo, lo hacemos para los dos. Porque el banco, su función fundamental no es tener esos certificados que ha hecho por la crisis. Lógicamente, los fondos de pensiones ayudan porque ellos pues, tienen un instrumento que es de mejor rentabilidad y entonces pues van ahí las AFP. Pero eso lo vamos a discutir el 7 de noviembre también. Sí, mire, el problema del déficit cuasi fiscal del Banco Central, que se ha triplicado, multiplicado y ha crecido como si fuera una bola de nieve, por el hecho de que nunca se cumplió la ley de capitalización del Banco Central. Correcto. Por la intervención que tuvo el país frente a la crisis bancaria. Ese es un problema grave que este país tiene que resolver. Y no lo va a resolver a corto plazo. Es una gran reforma fiscal. Ese es un tema central a resolver. Eso sí, así es. Bueno, yo creo que ahí, con el permiso de nuestro invitado, hay muchos partidos que le faltan candidatos, ¿verdad? Ahí le tienen uno. No, yo no estoy aquí la gente lo que anda es diciendo, nadie hace una propuesta clara y por lo menos ahí la tenemos. Usted puede estar de acuerdo, más clara ¿no? Que lo que ¿verdad? Posible. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted y repito, uno está cumpliendo su labor ciudadana. Claro, como tiene que ser, por lo menos está diciendo su posición, ¿verdad? Claro, como presidente de un gremio. A la próxima invitación lo vamos a traer al segmento de Quiero ser tu representante. Está bien, perfecto. Como tiene que ser, ¿verdad? Como tiene que ser. Muchísimas gracias. Eso lo han dicho ustedes. Muchísimas gracias al licenciado Antonio Taveras Guzmán, actual presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera. Gracias. Gracias a ustedes y reitero la invitación para el día 7 que nos acompañen a discutir todo este tema de la pensión. 7 de noviembre. Así será. ¿A qué hora es? Al mediodía, a las 12. Mediodía. Le mandaremos la invitación. Perfecto. Gracias. Para que vayan todos, me dicen cuánto van para tenerle su mesa ahí.